Sebastián Maresca. Con Sebastián nos unen muchos años de interacciones positivas desde la época. Él es médico veterinario, cualquier cosa me corregí, Seba, pues mi memoria está cada vez más frágil, pero Sebastián es médico veterinario, él recibió la maestría en producción animal por la Universidad Nacional de Mar del Plata, trabajando en el INTA, en la unidad integrada. Nos aportó en aquel momento, no voy a decir el año, pero nos aportó en aquel momento... Me quemás mal ahí. Un trabajo, sí, yo estaba volviendo los posgrados ahí por 2003, por ahí aparecieron unas publicaciones sumamente interesantes del grupo de Sebastián junto con Pancho Santini y otra de las glorias que tuvimos en el INTA Balcarce en su momento en la parte de nutrición, en los trabajos que discutían con un enfoque sumamente novedoso la parte del procesamiento de grano, que hasta hoy el dilema del maíz entero y el maíz partido sigue siendo un Boca River insalvable en Argentina, que nos gusta discutir cosas por 70 u 80 años. Sebastián en ese momento publicó una serie de trabajos que fueron sumamente útiles y todavía yo particularmente las uso en cursos de grado o en posgrado, porque me parece que es uno de los enfoques más... de alguna manera en aquel momento era novedoso, pero más originales con respecto al impacto de la fibra, con respecto a la edad del animal y la aparición de granos supuestamente intactos en la bosta. Digo supuestamente porque después cuando uno los pesaba eran siempre los granos más livianitos, o uno los miraba al microscopio y eran los granos que parecían enteros de fuera, pero estaban lastimados y de alguna manera robados de adentro por parte de los microbios ruminales. Entonces, ese fue un aporte muy, muy original de los trabajos de Sebastián en esos años, para después continuar con un proyecto doctoral finalizado, ahí sí debe haber sido 2012 o aproximadamente Sí, esos años, dirigido por gente de INTA, pero también sobre todo de INIA de Uruguay, la doctora Graciela Quintanz del INIA 33 en Uruguay, en donde exploraron también un aspecto que a mí me sirvió muchísimo, digo a mí y a un montón de colegas, me nombro solamente como uno de los ejemplos, con respecto a la parte de la alimentación durante la gestación de la vaca y los efectos en la progenie. A partir de ahí, junto con colegas como Sebastián López Valiente, Alejandro Rodríguez, y la colaboración de colegas muy, muy renombrados de Estados Unidos, el grupo de INTA Cuenca del Salado, basado en Rauch, ha generado un montonazo de información de nivel internacional, publicados en las mejores revistas, con respecto a este tema de la nutrición temprana, tan temprana como que el animalito todavía no nació y vos ya estás jugando de alguna manera el partido de la recría y el partido de la terminación de la composición corporal. Hoy que empiezan a hablar de marmoreo, que empiezan a hablar del área de ojo de bife con un poquito más digamos, no de propiedad, sino de énfasis. O sea, todos esos trabajos que fueron pioneros en Argentina con respecto a este tema cobran mucha más relevancia. Así que para mí realmente es un súper gusto que nos esté acompañando Sebastián en este curso, porque creo que ustedes, los asistentes, le pueden sacar bastante jugo a lo que él tenga para comentarnos el día de hoy. Así que, sin mucho más, luego de esta introducción los dejo a ustedes con Sebastián. Yo un ratito ya después me tengo que ir, pero realmente es un gusto, Sebas, que nos puedas acompañar y que le aportes a este buen grupo de alumnos que hemos tenido en este curso todo lo que nos puedas ilustrar sobre estos temas, ¿sí? Bueno, Darío, gracias, muchas gracias por la presentación. No sé cómo tienen pensado, si quieren arrancamos ya directamente con las charlas o... Bueno. Vos manejá tranquilo, Seba, el tema de los breaks y demás. Paula está
para ayudar también. O sea, la idea es que esto sea, como siempre en las charlas de posgrado, interactivo, para que los chicos se saquen todas las dudas posibles y podamos armar una discusión que sea divertida también, ¿no? Claro, Que sí. no tenga, digamos, que no tenga la obligación vos de estar permanentemente Ojalá. en el micrófono. Métale nomás, sí, tenés buen Sí, grupo. sí, esa es la idea. Sí. Yo les pido por favor, porque ya para mí 4 horas es un bolazo. No estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo. Y hay, por supuesto, mucha información. Como decía Darío, a mí me tocó arrancar en el año 99, 2000 ahí en Balcarce, ni bien después, ni bien recibido, me fui a hacer una especialidad, hacer una pasantía y trabajé con el grupo de Pancho Saltini y Daniel Rearte, los tenía ahí en mi oficina prácticamente para diseñar un montón de experimentos en nutrición en una época donde el Fieldot estaba recién arrancando, donde la zona esta que es la que me toca trabajar, que es Cuenca del Salado, que es netamente criadora, recién iniciaba sus experimentos en el área de engorde a corral con el ternero bolita. O sea, yo a muchos les cuento, sobre todo a los jóvenes les parece una locura. Cuando yo arranqué, los laburos eran en engorde a corral, pensando en terminar un ternero con 220 kilos, ¿no? Que iba a faena, y todos mis... el desarrollo de dietas, fórmulas y manejo, y mi experiencia fue inicialmente en nutrición, porque era lo que me gustaba, y abocado a eso, ¿no? A engorda corral, con mucha gente que lo hacía por primera vez, sí, le diría año 99, 2000, y haciendo mucho seguimiento, y por eso empecé a trabajar en grano de maíz entero y partido, que ya estaba esta polémica, como dice Darío, que todavía tiene vigencia. Esa como la del servicio de 15 meses versus 22, 27, que parece no terminarse nunca. Así que bueno, me pasé mis primeros años en Balcarce lavando bosta y mirando cantidad de granos y ver cómo era la digestión del grano de maíz según la edad del animal y según el nivel de fibra en la dieta, ¿no? Ahí comparábamos sistemas de engorda corral netamente, encerrado, confinado, versus sistemas más en pastoreo, y veíamos cómo era el aprovechamiento de ese grano. Así que de ahí terminé mi maestría y me vine ya a trabajar en zona de Cuenca del Salado, y ahí empecé a ver que, bueno, digamos, la parte crítica estaba en la cría, precisamente, que era la que nadie le daba bola, y donde en general teníamos los cuellos de botella, decimos siempre, más importante en la cadena de producción ganadera, y así fue que un poco dejamos la nutrición más de intensiva y de precisión, y nos fuimos a trabajar un poco más en ver cómo mejoramos el índice reproductivo. Entonces, gran parte de lo que tengo yo para mostrarle tiene que ver con un diagnóstico zonal, digamos, que en principio fue Cuenca del Salado, después se tomó en otras regiones del país el modelo de seguimiento y monitoreo de índices reproductivos para buscar causas de pérdida, momentos del ciclo productivo donde se producen las pérdidas y causas, ¿no? Digamos, con el objetivo de mejorar el porcentaje de destete nacional, si se quiere, o primero regional y después nacional, que era lo que estaba en boca de todos en ese momento y sigue estando, digamos, creo que tiene más vigencia que nunca hoy. Si uno mira la cadena de carne, digamos, el principal punto crítico, sobre todo por la complejidad que tiene, me parece que es lograr mejorar los índices de destete. Después está peso final, que yo creo que es mucho más manejable, y de hecho, con la tecnología que tenemos, con un poco de cambio en la relación de precios, se está viendo y se va a ver que rápidamente evoluciona, pero los índices reproductivos y mejorar el porcentaje de destete realmente son un desafío. ¿Hoy dónde estamos, Sebastián? Uno tiene siempre esta noción de que estamos entre 60 y 70 a nivel nacional. ¿Es por ahí Sí. o peor? Sí, mirá, las estadísticas que nosotros seguimos de SENASA, que es un lío porque siempre van cambiando, digamos, va cambiando continuamente entre la SENASA y Secretaría, en qué momento se toma, entonces hay que hacer todo un análisis de eso.
cuando vos mirás bien a largo plazo, 30 años, históricamente estábamos en el 50. Después fuimos arrimándonos al 60 y en estos últimos años tenemos una serie de 4, 5, 6 años muy interesante donde parece que la curva empieza a mover hacia arriba. Después si lo mirás zonalmente también hay, bueno, si mirás zona pampeana, por ahí se ve un poco más, pero hay como un indicio de que la cosa va mejorando. Pero bueno, tenés que mirar, si vos mirás una serie de años corta, no ves, digamos, en estas cuestiones no ves ningún tipo de cambio. O sea, tenés que mirarlo bien a largo plazo y sí que es un crecimiento, pero un crecimiento bastante leve, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo un poco para mostrarle algunas cuestiones de esas, también hablar un poco de, bueno, de lo que fue el avance de la agricultura y demás, pero bueno, ahora después arrancamos con la charla y vamos a verlo. Pero bueno, haciendo un poco un resumen de mis inicios y de dónde vengo y qué es lo que hago, por eso arrancamos con cría, con un poco de diagnóstico y mejora en la eficiencia reproductiva. Después vimos que el punto crítico dentro de la cría y mirando los índices estaba en lo que es estado corporal de la vaca. Hacemos monitoreo de estado corporal, que es una de las variables más importantes que tomamos. Y a raíz de eso, bueno, primero empezamos a ver cómo mejorar los índices de preñez y después de eso empezaron en 2008 a aparecer muchos papers relacionados sobre todo en animales domésticos, les diría principalmente en ovejas y rumiantes menores. Empezó a haber mucha información sobre el impacto de la nutrición en la descendencia y viendo cómo el retardo del crecimiento uterino puede generar impacto a largo plazo. Ahí aparecían los primeros trabajos y bueno, nosotros dijimos, nosotros tenemos restricciones acá súper severas, no solamente en Cuenca de Salado, digamos, diría que es mucho más intensa en el resto del país, con vacas que estando preñadas sufren restricciones, así que empezamos a laburar también en ese tema, ¿no? Porque veíamos que mejorando la nutrición en el invierno apuntábamos no solo a mejorar los índices de preñez en el próximo servicio, sino que empezamos a ver que teníamos efectos sobre el desarrollo fetal. Así que de ahí nos volcamos a lo que es programación fetal, después a nutrición durante los primeros meses de lactancia también, porque seguimos teniendo restricciones en varias zonas del país. Y lo que traigo, entonces, para mostrarles un poco eso, yo trabajo, digamos, no he trabajado muy fino en una disciplina en general, porque me ha tocado pasar por nutrición, reproducción, y tenemos un grupo que es bastante distinto a otros en INTA, que es un grupo bastante interdisciplinario, ¿no? Yo trabajo con Sebastián López Valiente, que está más en el área genética, y Alejandro Rodríguez, que está más en sanidad, reproducción, así que hacemos eso acá en la oficina, en Rauch, ¿no? Pero después con mucho intercambio con otras universidades y otros INTAs en temas de calidad de carne. Somos un grupo bastante abierto en lo que es la disciplina y como les digo, no solo trabajé en cría, sino en recría y terminación también, viendo el impacto sobre todo el impacto de lo que hacemos en cría, lo evaluamos a largo plazo. Entonces, un poco la visión siempre es de sistema, los ensayos que hacemos, si bien, como decía Darío, han sido publicados a nivel internacional en revistas importantes, pero siempre es una investigación bastante aplicada, ¿no? Apuntada a resolver problemas reales que tenemos en la cuenca. Así que bueno, les pido eso que, como decía Darío, hagámoslo lo más dialogado posible. Interrúmpanme cuando quieran para hacer un comentario, una pregunta, lo que les parezca, así lo hacemos más llevadero para todos. ¿Les parece? Paula, arrancamos ya con la presentación, comparto de acá.
¿Ya la están viendo ahí? Sí. No sé. Ahí está. Bueno, lo que les voy a mostrar en general, tengan en cuenta que es bastante, digamos, bastante sesgo pampeano. Yo no sé si, bueno, no nos presentamos todos, pero me imagino que habrá gente de diversos lugares y probablemente la información esta que les muestro la van a ver muy sesgada a lo que es la zona de Cuenca del Salado, la zona pampeana, sobre todo lo que tiene que ver con indicadores reproductivos. Así que bueno, lo que quieran hacer de comentarios con respecto a la zona en la que les toca trabajar, bienvenido sea, ¿no? Primero, para mostrarles gráfico, creo que vieron algo ya con Darío de indicadores generales de la ganadería. Yo simplemente a modo de introducción lo que les quiero mostrar es lo que ha crecido la superficie agrícola en la Argentina, porque es lo que ha generado los cambios más grandes que hemos visto en lo que es la ganadería, la agricultura de la mano de la soja. A mí que empecé a trabajar en el año 99-2000, me tocó vivir el crecimiento grande agrícola, que fue básicamente a partir del 2001 hasta el 2007-2008. Ahí es donde se generó la reubicación y el reordenamiento ganadero más importante de los últimos años, con una superficie agrícola que creció casi en 10 puntos. Se fue de 20 millones a 30 a nivel país, y eso obviamente generó un reordenamiento, un cambio de lugar. Yo diría que eso tuvo más impacto sobre todo en lo que es recrías invernadas, porque eran medialomas y lomas que estaban destinadas en el oeste a alfalfa o sectores de buena calidad de tierra que fueron agricultura, donde la vaca tenía cierta participación, pero también la invernada de novillo pesado. Eso generó un reordenamiento y un cambio de mapa en la situación ganadera, de cría de todo el país, ¿no? Con mayor concentración de vientres y con índices, siempre decimos con índices reproductivos, que en ese momento lo estábamos mirando atentamente y que empezaron a fluctuar debido a un aumento de carga brusco sin una planificación forrajera y sin un aporte de forraje que haya sido acorde, ¿no? Un crecimiento grande de la agricultura hasta 2007-2008. Después fíjense que pareciera que se planchó, pero en realidad fue creciendo levemente. Y fíjense que hasta prácticamente 2020 que siguió creciendo la agricultura. Hoy parece que estamos como en cierta meseta, ¿no? En superficie agrícola, pero yo diría que eso ha sido lo que ha generado el cambio más importante en lo que es la ganadería. Si uno mira, vamos a pasar lo que es la evolución del stock. Acá les muestro stock en Cuenca del Salado, pero si uno mira el gráfico de lo que pasa a nivel país es muy similar. Fíjense que desde 2008 nosotros, acá no lo muestro, pero en 2008 tuvimos una caída fuertísima del stock, como todos saben, sequía más relación de precio, de situación con el gobierno muy compleja, hubo liquidación y mucha muerte de Hacienda. Tuvimos una caída de casi 10 millones de cabezas en el stock nacional, eso se vio en todas las regiones por igual. Zona pampeana no fue tan importante la mortandad, pero sí la liquidación de vientres. A partir de ese año nos empezamos a recuperar y llegamos les diría, 2016, 2017, con una recuperación del stock, un salado 2.700.000 vacas, que después la verdad que en la medida que fueron pasando los años no vimos ningún tipo de recuperación, ¿no? Si uno mira también a nivel nacional, el stock a veces te dicen aumentó, disminuyó, pero en realidad no han sido cambios grandes. Yo diría que está bastante estable y sí lo que tuvimos fue un crecimiento grande de lo que es la agricultura, ¿no? Entonces,
yendo un poco a... Bueno, acá tienen a la izquierda el mapa que nosotros usamos para evaluar la concentración de vacas de hacienda. Fíjense, en verde oscuro están las zonas de mayor concentración de ganado bovino en el país. Miren, que está bien claro que Cuenca del Salado tiene gran concentración de vacas y en general decimos que no solo tiene alta concentración de vacas, sino que tiene bastante potencial para mejorar la producción, ¿no? Está visto como en los diagnósticos nacionales de lo que es la ganadería, Cuenca del Salado está visto como no solo como un lugar de alta concentración de hacienda, sino como uno de los que más potencial tiene para crecer en carga. Y después zona sur de Corrientes y norte de Entre Ríos también, con una zona de alta concentración de cabezas, ya no tanto por ahí, sí con gran potencial para crecer en carga, pero con un mayor margen en lo que es índice reproductivo, ¿no? Corrientes, norte de Entre Ríos, con índice, con relaciones bajas, de las más bajas del país, ¿no? Si en Cuenca del Salado, zona pampeana, estamos en 75, 78%, normalmente la relación ternero-vaca en esa otra zona grande criadora del país, en algunos casos no supera el 50%, ¿no? Hay una diferencia, yo diría, por una cuestión no solo de manejo, sino una cuestión climática importante. Y después centro de Santa Fe, que está muy influenciada por lo que es ganado lechero en este mapa, no tiene tanta importancia en lo que es ganadería de cría. Miren lo que es porcentaje de estete. Esto es Cuenca del Salado, esto es la relación ternero-vaca, sacada por datos de SENASA. No está bueno mirarlo en secciones tan cortas, pero si uno quiere ver, sobre todo por la consulta que hacían recién, no sé si era Martín, no se ve una evolución firme. Normalmente Cuenca del Salado, si lo mirás en una serie de 30 o 40 años, arranca con 71, 72% de estete, o de relación ternero-vaca, mejor dicho, y hoy parecería que estamos más cercano a los entre 75 y 80, ¿no? Parece que a largo plazo se ve una evolución favorable. Lo que yo siempre remarco acá es que, bueno, normalmente en los ambientes donde discutimos la evolución de la ganadería en el país, digamos, siempre tenemos los pesimistas que te dicen, bueno, la ganadería está igual que hace 60 años, seguimos produciendo la misma cantidad de terneros, seguimos en la misma situación, y yo veo que eso no es así, digamos, básicamente porque nadie analiza lo que es el crecimiento que ha tenido la agricultura y la concentración que hemos tenido de vaca, ¿no? Yo creo que ha sido un desafío en los últimos casi 15 años seguir manteniendo la producción de carne, pero en una superficie reducida, ¿no? Que si uno tiene en cuenta la calidad de la tierra que perdimos, el impacto ha sido altísimo. O sea, no es solamente hectáreas, sino hectáreas que perdió la ganadería de alta calidad o de gran capacidad de carga, ¿no? Entonces, si uno evalúa la ganadería desde ese punto de vista, digamos, la visión es un poco más positiva, ¿no? Seguimos produciendo, pero en una superficie reducida. Esta es la evolución del porcentaje de vaquillón. Nosotros lo publicamos todos los años, a mitad de año, con información de SENASA. Miramos un poco los indicadores. Esto es el porcentaje de vaquillona sobre el total de vacas, esto el 1 de diciembre de cada año, lo que publica SENASA. Fíjense que, si bien la escala del gráfico parece que hay gran variación, fíjense que no hay una importante retención de hacienda hasta, le diría esto, hasta diciembre del 24. Siempre el porcentaje de vaquillonas que queda en la zona está en el orden del 30, 31%, 32%. Normalmente cuando en series de años que aumenta este porcentaje, es claro que hay una intención de retención y un crecimiento del stock bovino. No lo veníamos viendo para nada en los últimos años. Vamos a ver cuando se publique la información de diciembre del
digamos, del stock a diciembre del 2025, ¿no? Pero ya se sabe en general que ha habido una importante retención. Habrá que ver si es por intención, en el caso de la vaquillona, si es por intención de aumento de los rodeos, que creo que va a ser definitivamente así, o simplemente por una recría larga y una mejor relación de precio para lo que es la invernada. Pero sin duda que va a haber, por lo que se está viendo, un cambio importante a todo sentido, ¿no? La mejora en los precios que hemos tenido, si se logran sostener, me parece que tracciona fuertísimo lo que es la cría. Ya he tenido consultas como nunca este año de gente que empieza a pensar en generar recursos para la vaca de cría, en suplementar, la verdad que creo que pocas veces viví algo como lo que se está viendo ahora en estos últimos meses, no solo con la relación de precios, sino con la intención de la gente de empezar a meterse en ganadería, empezar a intensificar y empezar a mejorar la nutrición de los rodeos en general, ¿no? Creo que es todo a raíz de la mejora, obviamente, en el precio del ternero, que cierra en general con estos valores, cierra mucho mejor todas las intenciones que podamos tener de intensificación. Esto es evolución de los porcentajes de preñez. Nosotros todos los años hacemos un monitoreo, por ahí está Agustiberio también, lo vi entre los participantes del curso que trabajan con nosotros en Madariaga, haciendo esto, ¿no? Que es una especie de relevamiento de los veterinarios de la zona, que nos pasan datos de los porcentajes de preñez en cada campaña, y juntamos casi unos 400 y pico mil tactos, que son alrededor de un 10% del total de vacas, ¿no? que hay en Cunga del Salado, ¿no? Este es los porcentajes que nos vienen dando año a año. Fíjense, obviamente, años más secos, más complicados. Hemos tenido preñeces como el 2023, preñeces del 82%, después fuimos mejorando. El año pasado la preñez fue excelente, 88.2, de las más altas de la serie. Y creemos que este año vamos a estar en valores similares al 2025, incluso podrían ser un poco más altos, ¿no? Ha habido también en los últimos 4 o 5 años un reordenamiento importante de los rodeos, un cambio en el manejo, un crecimiento importantísimo de lo que es la IATF, y una mejora en la genética. Yo diría, más que, o sea, con impacto mejora en la genética, pero sobre todo impacto con las IATF en el reordenamiento del rodeo, y con una mejora importante en el porcentaje de preñez cabeza, ¿no? En un ordenamiento en ese sentido, ¿no? Por los tratamientos hormonales de sincronización. Eso sí que ha sido un cambio, y ha habido un rejuvenecimiento de los rodeos, básicamente por lo que es la mejora en los precios de la vaca, y un recambio más interesante, ¿no? Con menos retención de vaca vacía. Yo veo en general los rodeos bastante más ordenados, con recambio de hacienda, digamos, con más reposición de buena calidad, con inseminación, y eso ha generado una mejora en la situación general. ¿Sí? Ahí, Sebastián, te consulto. La diferencia entre preñez y destete que estás mostrando, por lo menos el último año, estás hablando entre 9 y 10 puntos, digamos. Que entiendo que es algo cuando por ahí lo llevas a nivel general, hasta pareciera ser bueno. Pero no deja de ser un montón. ¿Es un área de estudio? O decir, mira, medio que tiramos la toalla, no hay que trabajar tanto ahí porque se puede hacer menos. Pues, insisto, 10 puntos me parece una locura, siempre me parece una locura, pero no ves que se trabaje tanto. Sí, preñez y destete. Ahora después les muestro un poco los campos que seguimos un poco más de cerca. Esa pérdida es menor, es capaz que llega al 7%. Y tenemos datos discriminados, ¿no? Entre preñez y tacto, y entre tacto y parto, cómo han sido las pérdidas. Sin duda que ahí tenés puntos importantes de pérdida, así como las pérdidas por vaca no preñada, o por vaca vacía, nosotros llamamos pérdida de terneros también.
tenés una diferencia grande ahí. Lo que nos falta es, en muchos casos, es ordenamiento y diagnóstico para saber en dónde se pierden. O sea, esa es la realidad. Por ahí son rodeos más extensivos donde no sabés si es una vaca que que quedó vacía al tacto y que no la apartaron, o que no se tactó y que no se sabe si parió o no parió. Digamos, hay una caja negra ahí de falta de información en un montón de campos que se manejan en forma extensiva, donde prácticamente no hay datos, pero sin duda que la pérdida es importante. Ahora les muestro la pérdida que nosotros evaluamos, porque, o sea, tomamos porcentaje de preñez de lo que nos dan los veterinarios y sabemos cuántos terneros nacen después. Entonces hacemos una estimación, como sabemos cuántas vacas hay, le ponemos un porcentaje de preñez, o sea, estimamos el porcentaje de preñez general, como lo que usaron los veterinarios, y hacemos un cálculo de cuántos terneros nacieron y cuántas vacas, digamos, perdieron su ternero a nivel regional. Esta es justo lo que preguntabas, Martín, la merma que nosotros calculamos, pero esto es un cálculo a nivel regional. Yo digo, bueno, se preñaron el 88%, hay 2.500.000 vacas en Cuenca del Salado. Cuando voy a contar los terneros que me publica Senasa en diciembre de cada año, veo que hay esta cantidad, lo contrasto con la cantidad de hembras preñadas que había, y la pérdida nos da esto, ¿no? Altísima. Digamos, 12, 11%, 11, 14, 9,7, 10. El año pasado, sorprendentemente, bajó bastante, a pesar de que tuvimos una situación climática. Bueno, este corresponde al verano seco, al invierno seco, no al invierno pasado. Vamos a ver qué es lo que nos da el próximo año, pero parece que hay una tendencia a reducir las pérdidas. Las pérdidas estas tienen que ver más que nada con, digamos, hay dos cosas fuertes acá. Una es calendario sanitario básico, que no se aplica en gran proporción de los rodeos, yo le diría un 50%. Y la otra es calidad y cantidad en lo que es atención de rodeos, ¿no? Atención de partos, ditóxico, atención de recorrida, presión de monitoreo de rodeos durante la aparición, ¿no? Y atención durante los primeros días de vida. Ahí están las dos claves más importantes. Pero bueno, esas son las mermas que nos da. Nosotros hacemos un cálculo, esta es la cantidad de terneros producidos en Cuenca del Salado. Si lo miran año a año, es absolutamente variable. Uno no ve con claridad un aumento en la producción de terneros. Yo creo que si se sostienen los precios que tenemos y la política actual en cuanto digamos, al mercado ganadero, probablemente empezamos a notar un cambio, pero bueno, nosotros hacemos una estimación de lo que es la cantidad de terneros cada año. Nosotros el año pasado hicimos este cálculo en función de lo que había preñado y de una pérdida promedio que nos da de alrededor del 10,5%. Calculamos que este año el destete va a ser 2 millones, casi 100.000 terneros, ¿no? Entonces cada año hacemos una estimación. Ahora, después del tacto, hacemos la estimación de la cantidad de terneros que vamos a tener el año siguiente, digamos en el destete 2027. ¿Varía más, Eva, la cantidad de terneros que la cantidad de vacas cada año? Sí, es muchísimo, exacto, es muchísimo variable la cantidad de terneros, porque vienen las mermas de tacto a destete, varían por lo menos 4 o 5 puntos, y el porcentaje de preñez también te varía 4 o 5 puntos. Entonces tenés una dispersión de 10 o 11%, y las variaciones en el stock no son para nada tan bruscas. Ahora les muestro datos de lo que es el monitoreo. Nosotros empezamos en el 2004 con un monitoreo de eficiencia reproductiva. Como les decía, yo venía a trabajar mucho en lo que es nutrición y me encontré que realmente, digamos, empezamos a discutir cuáles eran los puntos críticos en la ganadería y dijimos, bueno, pérdida de terneros es uno de esos puntos. Empezamos a ver situación de índices inestables, digamos, índices reproductivos muy inestables, con cargas. En general, lo que se veía, les estoy hablando
del año, cuando hubo un crecimiento grande de la agricultura, lo que se veía es aumento de carga que no se sostenía por mejores recursos, aumento en la variación en los índices, muy dependiente de cómo venga climáticamente el año y la producción de pasto, con casos reales que superan los promedios de destete zonal. O sea, lo interesante es que tenemos todavía seguimos teniendo campos con índices no solo buenos, sino lo que es más importante para mí hoy en día es lograr estabilidad en el porcentaje de destete. Tenemos campos con 88% de destete en una serie de 30 años, ¿no? Lo cual me parece espectacular, y esos campos para nosotros son modelos a seguir porque nos están indicando que realmente es posible. Y no lo hacen solamente a pequeña escala, sino que hay campos grandes que logran estabilidad en los índices. Entonces, bueno, decidimos armar un diagnóstico regional. Esta es la distribución de los campos que nosotros inicialmente empezamos a monitorear. 83 productores, con una diferencia importante en lo que es tamaño de explotación, de 70 a 8.000 hectáreas, 20.000 vientres, más o menos es lo que estamos mirando, y cantidad de rodeos, 470 rodeos. Esto es un poco lo que les quería mostrar respecto a... Nosotros en algunos años en particular hicimos un diagnóstico mucho más específico de lo que es índices reproductivos, y separamos las pérdidas en tres, ¿no? Las pérdidas, por vaca vacía, nosotros las llamamos pérdidas servicio-tacto, o sea, para nosotros son terneros perdidos. Entonces en azul tienen las vacas vacías, o le llamamos en realidad terneros perdidos en el intervalo servicio-tacto. En rojo tienen las pérdidas tacto-parto, que en general serían terneros, vacas abortadas o aborto. La realidad es que los abortos son muy bajos, por lo menos los detectados son menos del 1%, ¿no? Y las pérdidas en promedio acá nos dan del 3.5%, alrededor de eso. Y en verde tienen las pérdidas desde el parto hasta el destete. Las pérdidas parto-destete incluyen los terneros nacidos muertos, o sea, las pérdidas periparto, ¿no? Fíjense que en general pérdidas parto-destete y yo les diría tacto-parto son bastante bajas. Estamos hablando acá, Martín, en campos, yo les diría que probablemente están de la media para arriba, pero son todos campos que tienen asesoramiento, tienen algún veterinario, hacen tacto, llevan registro, están todos involucrados en grupos CREA o Cambio Rural. Son campos que nosotros lo usamos no para mostrar cómo es la situación pampeana en cuanto a índices, sino que son campos que nosotros usamos para monitorear y evaluar la evolución, ¿no? De campos que sí realmente tienen un nivel tecnológico probablemente de la media para arriba. ¿El eje vertical es porcentaje? O sea, El ¿estás eje hablando de más del 20%? Exacto, es porcentaje, exacto. Cuando llega al 25% es pérdida, o sea, total. 25% de pérdida es 75% de destete, ¿no? Ah, ok. No la relación preñez, sino sobre el 100%. Ok. Sí, digo, Exacto, ponele, en 2008, 18% de pérdida en intervalo servicio-tacto significa que tuvimos casi un 81,5% de preñez. Fue el año de la sequía. Este 2,5% son terneros perdidos entre el tacto y el parto. Por eso, disculpa, para entender bien, digamos, la parte azul de la barra también está la no preñez. Es la no preñez, sí. Le llamamos ternero perdido, intervalo. Bueno, pero por eso, pero la no preñez, pero también algún aborto, por ahí la vaca se preñó, pero abortó, también está en esa franja. Claro. El tacto. O sea, Claro, es hasta el tacto. Puede ser que la vaca nunca se preñó, es raro, porque normalmente el 99% de las vacas se preñan, lo que pasa es que tiene pérdidas o embrionarias, o pueden haber sido pérdidas a partir del día, en algunos casos pueden ser pérdidas de ternero de un mes de vida, que yo cuando fui a tactar ya estaba vacía la vaca, ¿no? Pero okay. sí.
Por eso la distribuimos así. En general, cuando vas a un campo, ¿qué te encontrás? Te encontrás que podés ver cuánta, digamos, la pérdida de servicio tacto, que es cuánta vaca vacía tenés, es un dato que tenés normalmente, y lo que no vemos discriminado casi en ningún caso, que es lo que hacemos, insistimos bastante, es con empezar a discriminar pérdida en intervalos, servicio, perdón, tacto, parto y parto destete, ¿no? Normalmente en un campo te dicen, che, bueno, tengo 100 vacas tactadas preñadas y tengo 90 terneros vivos, me perdí un 10%. ¿No? Bueno, pues yo digo, empecemos a trabajar, si queremos reducir las pérdidas, tenemos que saber cuántos terneros perdiste desde el parto en adelante y cuántos perdiste antes del parto, porque eso, digamos, te define en gran medida las causas de pérdida, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo que hemos hecho en los últimos años es empezar a discriminar las pérdidas, ver en qué momento se producen y en base a eso tener un poco un diagnóstico más finito sobre las causas, ¿no? Y empezar a atacar el problema un poquito más en detalle. Sobre esto hay bastante escrito que yo después, si quieren, bueno, les paso a Paula, pero hay todo un diagnóstico bastante fino con respecto a momentos y causas de pérdida de ternero, pero ya les digo que, digamos, un poco el diagnóstico general es que en los campos en que vienen trabajando relativamente bien, las pérdidas más grandes son por vaca vacía. Después, las pérdidas a partir del parto se han logrado reducir bastante en campos que, como les decía, manejan un calendario sanitario básico y que empiezan a tener un poco más de frecuencia en las recorridas y un poco, digamos, le dan un poco más de bola a lo que es la atención de los partos, el seguimiento, los tratamientos de diarrea, de neumonía, al momento yo les diría al momento de la aparición y en los primeros días de vida. O sea, el 50% de las pérdidas en el intervalo, desde el parto hasta el destete, el 50% están en el momento del parto. O sea que los meses de julio, agosto, septiembre son los meses donde hay que aumentar la frecuencia de recorrida, donde hay que tener más cuidado, ¿no? Los campos que lo han logrado han puesto presión ahí. Ahí en un calendario sanitario básico. Sí, Matías. Te hago una pregunta. Los campos que vos decís que digamos que vienen más de punta, el porcentaje de servicio tacto al tacto, cuando la vaca esa está vacía, ¿directamente la rechazan o hacen un servicio de otoño? Digo, rechazando la vaca puntualmente para tener un rodeo más eficiente o hacen un servicio. En realidad yo te diría que la mayoría sacan la vaca vacía al principio cuando arrancamos y sobre todo cuando había años muy complicados, qué sé yo, no sé, 2008, donde vos sabés que hay mucha vaca vacía por anestro nutricional, digamos, porque vino una primavera complicada y la vaca está flaca. En esas excepciones se deja la vaca, pero en condiciones normales, ¿no? En algunos rodeos. Pero ya te digo que son casos críticos. Con la mejora del precio de la vaca con las exportaciones y esta mejora en el manejo, yo te diría que prácticamente hoy, en todos los campos que seguimos, la vaca vacía se va la vaca vacía del tacto. Sí que lo que dudo mucho más es que la vaca no parida la saquen previo servicio, que eso es otro punto importante, ¿no? La vaca que no parió, supuestamente, que es muy probable que haya abortado, a veces se ve el aborto, en la mayoría de las veces no se ve, esa vaca sí que normalmente, no sé, corríjanme ustedes, pero lo que vemos nosotros en general en las recorridas es que esa vaca en general queda en el rodeo y no se identifica. O sea, perdóname, que la vaca pero digamos, que uno es fehaciente que abortó esa vaca queda. No, por ahí la que abortó, que vos la viste, sí, pero vos tenés capaz que un 4 o 5% de vacas que terminó la aparición, no la viste abortar, pero no tienen ternero al pie. Vaca no parida, le llamamos. Sí, no presentó ternero. No presentó ternero. Digamos, hay una confusión ahí. A veces la que no presentó ternero puede ser que se le haya muerto el ternero después del nacimiento, ¿no? Claro. Yo te digo la que no presentó ternero cuando ya esta vaca tendría que haber parido y no parió. No. Le llamamos vaca no parida directamente
es vaca que seguramente tuvo una reabsorción o un aborto no visto, esa normalmente queda en el rodeo. O sea, hay muy pocos campos que se toman el trabajo de sacarla, y yo creo que ese es un punto interesante, un punto importante. Por ahí, después, la vaca que no presenta ternero, digamos que lo perdió postparto, que ese ternero nació y por ahí le agarró una neumonía o una diarrea o, no sé, o una bichera o cualquier otra causa, ya ahí es un poco más discutible si la dejás o no. Digamos. En determinadas situaciones por ahí la puede dejar, porque decís, bueno, puede ser no tanto problema de la vaca, sino, digamos, que fue una cuestión sanitaria del ternero, y en muchos casos se deja, y yo te diría que hasta en cierta medida, digamos, no lo veo tan complejo. Pero la vaca no parida, yo creo que es así que es un punto importante a sacar, pero tenés que estar ahí al momento del parto, decir, che, se terminó la aparición, no sé, estás en la aparición en agosto, septiembre, octubre, estás terminando octubre y te encontrás con vacas gordas que no tienen ubre, que no tienen ternero al pie, no se vio un aborto, nada, bueno, ahí normalmente a veces hacen un tacto y la vaca que no tiene ternero se saca, eso es lo ideal, me parece. La vaca Sebastián, te hago una consulta. ¿Esa pérdida de tacto parto es principalmente por algo sanitario o hay algún otro motivo que puede estar jugando? Mirá, el otro día discutíamos digamos, en un campo que la vaca estuvo muy flaca, que había pérdidas y no se sabía, había mucha pérdida de esas, y estuvimos discutiendo el tema de si podía haber pérdidas por cuestiones nutricionales, por ejemplo. Y la verdad que no, o sea, es prácticamente, se muere la vaca antes de que aborte por, no sé, por una restricción nutricional. Normalmente son cuestiones de enfermedades. Bien. Normalmente. Son problemas, o puede haber algún problema genético, o en general son enfermedades, pero yo te diría que son vacas para descartar. Normalmente está asociado a cuestiones sanitarias. Perfecto, gracias. Acá les pongo un ranking de causas de pérdida de ternero en Cuenca del Salado. Esto cambia completamente en las distintas zonas del país, pero yo le diría que estado corporal sí que siempre está a la cabeza, ¿no? Si uno dice, che, bueno, quiero mejorar el porcentaje de destete en un establecimiento. Y bueno, estado corporal y nutrición, sobre todo nutrición durante el invierno, tratar de llegar a una vaca en buena condición al invierno, es un punto clave. En el análisis de datos nuestros, la condición corporal explicaba un 9% de las pérdidas, y no solo eso, sino que era la que mayor variación tenía interanual, ¿no? Después vienen otras causas de vaca vacía, que acá entran, bueno, enfermedades venéreas que siguen estando en estos campos que les muestro, entre el 1 y el 1,5% de venérea siempre termina apareciendo. Bueno, fíjense, vaca no parida, esto que les contaba hoy, 3,9%. Terneros nacidos muertos, 2,3%. Distocias, el 1%. Distocias ha bajado muchísimo. Digamos, cuando yo arranqué, distosia era una de las causas más importantes. En vaquillones ni hablar, pero en vacas también. Hoy en día, con la mano de la genómica y de los DEPS, de la IATF, digamos, lo que es distosia bajó muchísimo, diarreas neonatales, aborto, enfermedades respiratorias, bastante bajo. Tiene que ver también con que estos campos, como les decía, tienen un calendario sanitario relativamente ajustado. Monitoreo de estado corporal. Nosotros los campos inicialmente los recorríamos 3 veces por año, que para mí es por ahí para campos que ustedes pueden llegar a asesorar, que no tienen tanta frecuencia. Yo les diría que los que son de cría netamente, 3 veces por año es una buena frecuencia de recorridas, y hacer estado corporal me parece que es uno de los puntos críticos. Nosotros usamos una planillita como esta que les muestro acá, usamos la escala de 1 a 5 para hacer estado corporal, y vamos completando, vamos mirando vaca por vaca en el rodeo, hacemos un 50% de las vacas del rodeo, las vamos mirando individualmente y vamos poniendo con palitos tipo truco en qué puntaje vemos cada vaca, ¿no? Entonces vamos completando con esta planilla que te deja una distribución de la cantidad de vaca en cada punto de la escala.
ustedes que saben que en la escala de 1 a 5, 3 es la condición ideal para una vaca adulta, y acá les queda, bueno, en la planilla el total de vacas que encontraron y la proporción de vacas, ¿no? Después contamos cuántas están por encima de 3, cuántas están en 2,5 y cuántas están en 2, ¿no? Esto lo hacemos de rutina, normalmente en cualquier campo yo diría que es básico hacerlo al momento del tacto, que a veces lo hace el veterinario, pero si no se puede hacer una recorrida a campo, al momento del inicio de la aparición o con un 50% de la vaca parida a fin de agosto. Ese es un momento crítico porque es donde ustedes tienen que salir a tomar alguna medida si encontraron un año complicado con vaca flaca, y el otro momento es el inicio del servicio, donde ya no tienen tanta chance de modificar el manejo, pero sí que es indispensable estar sabiendo que arrancan el servicio en buena condición, y si no es así, tienen que hacer algo sí o sí. Ahora vamos a ver también algo de esa cuestión de manejo reproductivo. Entonces lo que hacemos es básicamente como una de las, yo les diría, una de las mediciones más importantes de las que realizamos, es esta de estado corporal, que la verdad que lleva 15 minutos por rodeo en las condiciones nuestras, ¿no? Si no hay agua en el potrero y poder recorrer en camioneta, lo hace rapidísimo y da muy buena información. Esta es la evolución. Ahí, Sebastián, discúlpame, Sí. venimos viendo también en otros programas o cursos el uso de tecnología en todo esto. Por lo que decís, estas planillas todavía es más tanto revisión como toma de datos al método tradicional, digamos. Salí, mirás, ves el rodeo en general, pero tampoco identificaste, che, este animal viene mal, entonces después correlacionás a este tipo en particular. Pues de nuevo, vos viste una parte del rodeo y después hay que ver si justo la vaca que viste con mala condición corporal es la que tiene un problema. Por ahí pasa al revés, esa tuvo el ternero y una que estaba bien no lo tuvo. Tal cual. Te pregunto simplemente por arriba, ¿estás viendo que empieza a cambiar la cosa y empezás a ver que se empieza a usar tecnología? ¿Qué sé yo? Te lo miro con la condición corporal con un dron, o todavía en Cuenca del Salado decís, mira, todo eso muy lindo, pero acá, maestro, 99% lo seguimos haciendo como lo hicimos toda la vida. Claro. Está buena la pregunta, Martín. Yo la verdad que, a ver, de la tecnología que he visto, no vi nada práctico, nada que vos digas que esto realmente, pero estoy seguro que va a aparecer, ¿no? No, en realidad la pregunta es hoy, si vos estás viendo que hoy no. la cosa cambia o no. Mirá, nosotros en INTA, pero en general el productor acá en la zona, hoy si me preguntás no estoy viendo mucho impacto de nada nuevo. Yo lo que pasa es que me parece que lo que falta en muchos casos es la intención y que el productor le dé la importancia al dato, ¿no? Hay como, porque después de herramientas para hacerlo, vos podés recorrerlo, bueno, con un dron, o hay cámaras que te empiezan a tomar el estado corporal y demás, pero digo, lo que falta es que el que está manejando le dé importancia al estado corporal y diga, che, lo voy a medir. ¿De qué forma? Y de la más primitiva como esta o con la más tecnológica. Pero yo me doy cuenta incluso con el tema de las caravanas electrónicas, hay una expectativa con eso que me doy cuenta que es un poco falsa, en el sentido que piensan que la caravana electrónica te va a resolver, digamos, la vida. Y en realidad, si vos no cargas el dato, si vos no estás ahí para tomar el estado corporal, no te sirve para nada. o no estás ahí para decirle preñada vacía, ¿a quién le va a servir? El que venía con la planilla antes, poniendo vacía, preñada, estado corporal 2,5, cabeza de vaca de 3 años, cuarto diente, que venía completando esa información en la planilla, la caravana electrónica le va a solucionar en cierta forma algunas cuestiones del proceso. Pero el que no tomaba la información, la caravana electrónica no le va a dar ninguna utilidad de nada, digamos, porque ese tipo probablemente no valora la información, no tenía tiempo para tomarla y no va a tener el tiempo para tomarla ahora. Por ahí. Vos identificás el problema bastante más atrás, digamos. No es tanto que si hay un megadrón satelital Ultra Plus, sino que el pibe no está tomando datos, con lo cual. Claro, no está tomando, no sabe cómo gestionarla o no le da la importancia que tiene a esa información. Yo creo que primero está ese punto. Y porque esto es algo que vos decís, ¿cuánto
¿cuánto tiempo tardo en tener un diagnóstico de estado corporal así casero como este? Y no tardás nada, flaco, tardás, no sé, una mañana nosotros recorremos, no sé, te recorre 8, 9, 10 rodeos si querés, en campos súper grandes, y tenés, digamos, no tenés el dato individual, pero tenés un buen diagnóstico, y después cuando pasás por la manga también podés hacerlo, pero, digamos, hay mucha cosa dando vuelta, yo creo que todavía no, algunas me doy cuenta que sirven y realmente son prácticas, otras no tanto, pero... digamos, lo que más me preocupa es que hay como un falso, en esto que te digo, por ejemplo, con las caravanas electrónicas, que hay como una creencia de que esto va a cambiar, que va a revolucionar y me parece que no va tanto por ese lado. Sí, déjame sumar algo más, Sebastián, que lo importante es qué hago con el dato después, ¿no? ¿Qué ¿Cómo lo decisión? gestionás? Tal cual. ¿Qué Sí. decisión? Porque si ya estoy con el estado corporal, ya llegué recontra tarde, ¿no? O sea, porque esa Sí. vaca yo no puedo alzar, entonces no puedo recuperar. ¿Y qué hago? Si no tengo pasto, entonces, digo, tomar datos, ¿para qué? ¿Para qué decisión posterior puedo tomar? Porque solo para tener el dato, evidentemente la gente no lo va a hacer, como decís. Sí, no, tal cual. No, yo creo que, digamos, va a haber herramientas que van a simplificar cada vez más. Digamos, tener una cámara arriba de la manga que me vaya dando, no sé, el estado corporal automáticamente de cada vaca, y me lo correlacione con el número de caravana, que eso ya existe o, digamos, es incipiente, viene bárbaro. Pero ¿quién lo va a usar? El que venía tomando estado corporal antes. Probablemente va a haber mucha gente que va a tener ese volumen de datos que no lo va a saber gestionar y no lo va a usar porque todavía no le da la importancia que puede llegar a tener. Pero sin duda que, digamos, las tecnologías estas nos van a simplificar, las cosas, ¿no? En la manga siempre hay, digamos, hay posibilidad de tomar datos, pero aunque parezca una locura, siempre nos faltan planilleros, siempre falta gente. Vos vas a la manga, te falta gente para echar vaca, entonces, con más razón para tomar un registro. Entonces, esas cosas me parece que van a ir cambiando y la tecnología puede ayudar en ese sentido, al registro. Pero sí que el cambio profundo, como decían recién, tiene que venir por el lado de darle importancia que tiene que tener al dato y saber gestionarlo y entender para qué funciona, empezar a manejar eso. Esta es la evolución del estado corporal promedio, que nosotros decimos, la verdad que el promedio no nos sirve de nada. Yo te digo, che, bueno, el rodeo está bueno, sí, que promedio de estado corporal 3. La verdad que no me dice nada, porque promedio 3 puede ser, si todas las vacas son muy parejas y todas están en 3, está buenísimo. Ahora, si yo tengo un rodeo súper disperso porque hay vaquillona o porque hay vaca vieja, de repente puedo tener un 20% de vaca en 2 y un 20% de vaca en 4, y el resto en 3, y me da promedio 3, y ahí no voy a tener la misma preñez que en un rodeo que tengo todas en 3, digamos, con menos dispersión de datos. Entonces, tener la dispersión de los estados corporales en un diagnóstico como el que les mostraba, nos parece que es algo clave, a menos de que después tengas el estado corporal individual cuando la vaca pasa por la manga, ¿no? Y tengas un manejo más de precisión. Esto es lo que nosotros publicamos todos los años. Acá no le agregué la del 2025, pero todos los rodeos que monitoreamos cada año mostramos en fin de agosto, septiembre, que nos parece que es el momento crítico, ¿no? Vos estás con 50% de la vaca parida, ahí ese estado corporal, si ahí estás con mucha vaca por debajo de 3, bueno, es el momento de empezar a tomar medidas como para lograr un buen índice de preñez, ¿no? En el próximo servicio. Fíjense que en verde tienen la vaca que está de 3 para arriba, la proporción de vaca, por ejemplo, para el año 2005, el 75% de la vaca en agosto, que el 75% de la vaca que vimos en agosto estaba en buena condición corporal, o sea, de 3 para arriba. El 20% está en 2,5, que es esa vaca que le falta 30, 35, 40 kilos para llegar a buena condición, y en rojo la vaca que está por debajo de 2,5, la que normalmente la mayoría están en 2, ¿no?
que esos porcentajes, fíjense cómo oscilan año a año. Esto es clave tenerlo en cada campo. Digamos. Yo necesito, para gestionar el rodeo, saber sí o sí, mínimo en este momento, cómo está el rodeo, porque si me encuentro, por ejemplo, como en el 2011, 40% de la vaca en estado corporal 3 o superior, un 42% en 2,5, un 16% en 2, y sin duda que tengo que empezar a hacer algo, ¿no? Empezar a planificar o mejorar la nutrición, no sé, los campos que hacen ciclo completo, saco algo de invernada y asigno recursos de la invernada a la vaca, estrategias de suplementación, tratamientos hormonales, vamos a ver, alternativas reproductivas o nutricionales para tratar de llegar al inicio del servicio con una vaca ciclando. Pero sin duda que es el momento de empezar a tomarse las cosas en serio y a trabajar, porque si no, ya cuando arrancamos el servicio podemos hacer algunas cosas, pero las chances de lograr buen índice de preñez va a ser más bajo. Vaca en estado, esto lo paso rápido, estado corporal no lo vamos a ver, pero esta es una vaca para nosotros en estado corporal 3. Es una vaca que en general, de acá para arriba, desde el punto de vista reproductivo, es casi todo lo mismo. Le ponemos un pronóstico de preñez del 92%. Lo que hacemos normalmente es agosto, recorrida de estado corporal, y después tratamos de hacer una predicción del porcentaje de preñez futuro, ¿no? Porque sabemos cuál es la probabilidad de preñez de cada vaca. Entonces, estado corporal 3, sabemos que la preñez va a ser del 92% o superior. ¿Por qué? Porque va a llegar al 3, con 3 al parto, y su puerperio va a ser corto, menos de 45 días, va a arrancar a ciclar independientemente de cómo venga la primavera. Eso ya lo vamos a ver con datos de evolución de peso. Esta es una vaca en estado corporal 2,5, pronóstico de preñez de esa vaca del 75%. Y esta es una vaca en estado corporal 2, fíjense que ya marca, para mí es importante estos 3 estados corporales, ¿no? Normalmente cuando voy al campo me encuentro con que hay gente, o sea, hay diferencia importante en los criterios para evaluar el estado corporal en la gente. Hay mucha gente que tira para arriba o tira para abajo, bastante, entonces ajustar un poco el ojo es algo importante, y que lo hagan con alguien que esté acostumbrado a mirar distintos rodeos y tenga una visión más amplia también es importante. Entonces, bueno, estado corporal 2,5, fíjense que marca bastante punta de cadera, punta de nalga y algo del espinazo, pero no se ven las vértebras transversas, la apófisis transversa de las lumbares, en general miramos ahí, pero se sigue marcando una fosa en la encoladura acá. Esta para nosotros es una vaca en 2,5. Y esta es una vaca en 2, que ya tiene mucho más marcado los huesos de cadera. Fíjense, bien marcado el espinazo. Se ven estas apófisis transversa de las lumbares, y bastante anguloso lo que es punta de cadera, punta de nalga y punta de cadera, ¿no? Esta es una vaca en 2 que le ponemos un pronóstico de preñez del 50%. Con todo esto, digamos, como nosotros sabemos para cada vaca cuál es su probabilidad de preñez según el estado corporal, está bueno hacer una preñez esperada, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un informe de algunos de los campos que vamos, que está bueno para hacerlo cuando recorran. Vas mirando rodeo por rodeo, vas viendo qué proporción de vacas tenés en cada uno de los estados corporales. A cada proporción de vacas le pones su respectivo porcentaje de preñez y sacás un porcentaje de preñez estimado. Aunque después va a variar probablemente mucho según cómo venga la primavera y demás, pero vos en agosto podés estar diciéndole al productor: che, mirá, con esta vaca en un año normal promedio la preñez va a ser tal, y ahí es como que se logra visualizar cuál es el problema. Le ponemos siempre colores como para ver, tipo semáforo, cuál es la situación ideal y cuáles son las vacas, digamos, que están en amarillo, ahí cerca de una preñez óptima, pero hay que hacer algo, y las vacas en rojo normalmente son rodeos de vaquillonas que probablemente van a estar sí o sí un manejo más intensivo.
Pero bueno, ponemos normalmente este gráfico donde le ponemos rojo, alto riesgo de bajo índice de preñez y retraso en el servicio, menor preñez cabeza, amarillo, moderado riesgo de índice de preñez. El índice, digamos, el porcentaje de preñez acá en amarillo siempre lo vemos que depende mucho del clima, pero, o sea, con los amarillos podés lograr preñeces, digamos, buenas si el año viene bueno, pero seguro vas a tener un retraso, que eso es lo que hacemos mucho hincapié, ¿no? A veces hay gente que dice, bueno, no, pero va a llover, y normalmente sí, llueve, mejora la vaca, y logra índice de preñez bueno, lo que no se da cuenta muchas veces es que se le retrasó la cabeza, ¿no? Que se fue más a cuerpo, y esos son kilos de destete. Y bueno, en verde sin riesgo, bueno, índice de preñez, bueno, no mucho más para decir ahí. Esto les quería mostrar con respecto a por qué insistimos en que el estado corporal es importante. El estado corporal al momento del parto es importante desde el punto de vista reproductivo. Fíjense, nosotros de 470 rodeos lo que hicimos fue agruparlos según el estado corporal del parto, los dividimos en dos, los rodeos que llegaron con estado corporal igual o superior a 3, y los rodeos que llegaron con estado corporal inferior a 3 al momento del parto. Y después dividimos, a su vez, entre los rodeos que tenían un balance energético negativo, o sea, que perdieron peso o perdieron estado corporal, los que los mantuvieron o que lo mejoraron durante el servicio. Fíjense para esto que me parece que es interesante, ¿no? Los rodeos que llegaron al parto con estado corporal 3 o superior, independientemente de cómo vino la primavera, o sea, si perdieron peso, mantuvieron o ganaron peso, fíjense los porcentajes de preñez, 93, 94, 94, ¿no? Cuando el estado corporal fue por debajo de 3, el resultado de preñez dependió obviamente de que la vaca gane peso. O sea, si tenés estado corporal 3, para llegar arriba del 90, necesitas que la vaca tenga un balance positivo. En primaveras más retrasadas o más complicadas, con balance negativo, 85, y neutro, 89. ¿no? Está claro que para lograr la estabilidad y buenos índices, para nosotros, lograr estado corporal 3 al momento del parto es básico. Tenemos muchos rodeos en esta situación que por ahí logran buenos índices de preñez, con estados corporales al parto por debajo de 3, porque normalmente la primavera viene, llega en algún momento y la vaca se termina preñando. Lo que no muestra este gráfico es, como les decía hoy, la distribución de esa preñez. En este grupo, el grupo de las vacas que paren con baja condición corporal, pero que ganan peso, normalmente la cabeza se retrasa, ¿no? Y tenés muchas más preñeces cuerpo. Entonces, cada vez más le estamos dando importancia a lograr preñeces cabeza, ¿no? O sea, en muchos campos empezó a ser mucho más desafío no lograr el 90% de preñez, ya lo teníamos logrado como objetivo. La diferencia fue que empezamos a plantearnos, bueno, pero tenemos que lograr mayor proporción de cabeza, que eso en definitiva tiene mucho impacto en el peso del destete. Fíjense, esto es simulado, 3 grupos, un rodeo que le llamamos rodeo cola, con 45% nacido en agosto, 35 de septiembre, 20 en octubre. El peso al destete, perdón, es de 171 kilos, siempre asumiendo una ganancia de 800 gramos, ¿no? Y un peso al nacer de 32 kilos. Un rodeo más ordenado, con una buena cabeza de preñez, de parición, 63% de parición en agosto, 27 en septiembre y 10 en octubre. El peso al destete sube bastante marcadamente. Básicamente sube porque la edad de los terneros al momento del destete es mayor, ¿no? Tengo más terneros nacidos temprano, porque la vaca se preñó temprano, y eso a fecha fija el destete me da un destete más pesado. Y fíjense un rodeo sincronizado, donde tenés, en general, puede ser con YTF o sin YTF, pero un rodeo sincronizado con un protocolo hormonal clásico, puedes lograr 75% de preñez en agosto, 19, de parición en agosto, 19 en septiembre y 6% en octubre. El peso estimado al destete va a ser 192 kilos. O sea que vos podés pasar
de 170 kilos a 190 kilos de destete, sin modificar casi la nutrición y tratando de mejorar lo que es preñez cabeza. Hay un par de trabajos que los agregué que me parece que son interesantes. Este es de Rick Funston, que es un investigador de Nebraska, está al oeste de Nebraska. Yo estuve trabajando con él en 2014. Ellos tienen una estación experimental en una zona bastante árida, distinta de la zona pampeana, que tiene pastizales naturales de muy mala calidad y después tienen otra zona de riego, de cultivos de maíz de alto rendimiento y usan los rastrojos con la cría durante el invierno. En general lo que come la vaca es de baja calidad. Este trabajo involucró un montón de años de ese rodeo experimental. Fíjense que está muy bueno porque ellos vieron la importancia de que la madre que yo me quedo sea cabeza de parición, ¿no? Ellos agruparon las hijas de vacas que parieron en los primeros 20 días, en los segundos 20 días de parición o en los terceros 20 días de parición. Fíjense, ellos evaluaron la descendencia. Esas terneras que nacieron en los primeros 20 días quedaron como madres. Fíjense que al momento del servicio, o sea, el peso corporal al preservicio fue mucho más alto, o sea, son terneras que ganaron más peso, esto corregido por edad, ¿no? Obviamente. Al momento del diagnóstico de preñez fue preñez más alta, o sea, la ternera que nace en los primeros 20 días de vida va a llegar con mejor peso al parto, ajustado por edad, y va a tener mejor índice de preñez. Fíjense que tienen mayor porcentaje de terneros nacidos en los primeros 20 días, o sea, esa vaquillona queda como reposición, se preña antes, pare con un ternero que no es más, fíjense que es más liviano, 36 kilos, bueno, estos son pesos al nacer de vaca americana, ¿no? Fíjense, por lo menos 4 o 5 kilos más alto que los nuestros. Más grandotas. Más grandotas, digo. Sí, vacas probablemente de 650 kilos. Fíjense que no hubo diferencias, peso, o sea, mejor dicho, hubo diferencias, son más livianos los terneros al nacimiento, pero paren antes. O sea que es interesante porque esto te dice que las terneras nacidas de hijas de vaca cabeza siguen siendo terneras que digamos que van a producir terneros cabeza, ¿no? Más livianos al nacer, más pesados al destete. Y fíjense, esto que mencionás, de nuevo, es una evidencia de una creencia que en general, por ahí sin tanto tema científico, creemos en el campo. Dos consultas al respecto. ¿Tenés o hay trabajos parecidos sobre Cuenca Salado? Y segundo, uno en general descarta la vaca vacía, pero no descarta la vaca que te generó parto cola. claro, Si esto fuera cierto y uno quiere verdaderamente mejorar mucho el rodeo apuntando al largo plazo, hasta habría que empezar a considerar en años que sirva, empiezo a descartar esta parte que digamos, porque todo el rodeo sigue siendo más o menos y nunca termino de mejorarlo. Entonces las consultas serían dos. Primero, tenemos trabajos en Cuenca del Salado. Segundo, ¿ves que o en algún momento eso pasa a ser sugerencia? O no, mirá, si la vaca te terminó pariendo, dale mejor de comer, pero no me la descarte todavía. Claro, sí, está bueno, Martín. No, mirá, con respecto a la primera, datos de Cuenca del Salado de esto no tenemos. Hay un par de rodeos en los que se podría hacer, porque hay información de muchos años. Uno está en Colonia, uno está en Manantiales, el otro es el rodeo de Reserva 6 de Balcarce, que tiene mucho dato de muchos años y se puede hacer, pero no está hecho este análisis así tal cual. Es una cosa pendiente que tenemos. Buen trabajo para hacer, digamos. Sí. Bueno, siempre es bueno tener cosas pendientes. Un tesista que le guste meterse con los datos. Y con respecto a la segunda, parición cola, la vamos, o sea,
a ver, en los campos que han ido evolucionando, yo te respondo mirando un poco los campos que veo que han tenido una evolución favorable en estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Ha ayudado mucho en estos últimos años, ya te digo, el hecho de que la vaca tiene buen valor, independiente, la vaca, digamos, puede ser vacía o incluso que la destetaste y es cola y digamos, la vaca tiene buen valor y eso ayuda mucho. Entonces, muchas veces no, con este tema de las preñeces cola, siempre hay una disyuntiva que decir, che, corto el servicio antes y la vaca vacía la vendo, digamos, en un contexto con buen valor de la vaca, eso lo puedes hacer y eso ha ayudado muchísimo en los últimos años a poder hacerlo, digamos. Ahí hay gente que te dice, no, bueno, pero mirá, yo no me puedo quedar con, a ver si, no sé, la preñé, acorto el servicio a 70 días, la preñé, se me viene a pique, después, bueno, en muchos casos por una cuestión de seguridad, el servicio lo dejamos largo, incluso a veces cuando viene complicado lo seguía alargando, y después ve qué hace con esa vaca, pero queda una vaca preñada, que la puede vender preñada, si querés, preñada cola, hacer una ecografía temprana, la detectás, la vendés cola preñada, y listo, digamos, hay herramientas como para poder hacerlo, y lo bueno que sobre todo los que meten genética, que están teniendo cada vez mejor reposición, poder aumentar el porcentaje, porque el punto crítico en muchos campos era que no tenías buena reposición, no tenías buena cantidad de ternera, ibas a seleccionar ternera para servicio 15 meses y te quedabas con poca cantidad. Entonces, bueno, en la medida que hiciste preñez cabeza con IATF, tu volumen de buena reposición va aumentando y sacar esta vaca cola cada vez es menos difícil, digamos. Lo que pasa es que también tenés que sacar la ternerita que te nació cola, porque por lo que vos decís va a ser un, entre comillas, problema hacia adelante. Exacto, la ternerita esa en general, salvo que sean campos muy extensivos que hagan un servicio de 27 meses, la ternerita cola esa, cuando la apartás para el destete, cuando seleccionás tu reposición al destete, normalmente queda fuera claramente de la recría. Normalmente queda fuera. Pero bueno, ya te digo, creo que las IATFs, o los que no hacen IATF pero hacen sincro, la mejora en la genética, ayuda y la mejora en el valor de la vaca hace que sacar el porcentaje cola ese sea mucho más factible que antes, ¿no? Tener un montón de alternativas. Sebastián, y ya que salió el tema, te pregunto, ¿cómo calculás o cómo ves que es la mejor transición para realmente achicar ese periodo de servicio? Por ejemplo, vos estabas trabajando con 90 y querés ir achicando, porque si vos lo haces de golpe te da negativo el balance. Vos decís, lo estoy haciendo para ganar más peso en el destete. Sí. Pero la verdad que el primer año por lo menos te vas a quedar con menos ternero. Y ese primer año vos decís, estoy perdiendo un montón de plata, sí. ¿Cuánto tiempo lo recupero? Para que te termine siendo una buena decisión. Tu pregunta, Manuel, es que, digamos, ¿cuál es el manejo? Claro, ¿cómo lo ves vos de decir, bueno, yo quiero realmente tener cabeza en un campo que ya está despelotado, así decirlo? Mirá, yo algo que cada vez me convenzo, o cada vez lo hago menos, o me preocupa menos, a cortar los servicios. ¿Viste? Era algo que lo teníamos como objetivo. Yo lo tenía. No, es la perra que se largó a ladrar. Está bien. Sí, no, te decía que lo tenía como un objetivo al principio, se hablaba mucho, bueno, entre las prácticas de manejo para intensificar la cría, acortar los servicios, es como algo que se menciona siempre. Yo la verdad que cada vez me preocupa menos. Y me da, sobre todo en los años que la vaca no valía, dejar una vaca vacía por sacar los toros antes, y es una decisión que es costosa, ¿viste? Más sabiendo que vos decís, yo prefiero lidiar, digamos, con una vaca cola, que después veo, en todo caso la vendo preñada, la vendo parida,
me la saco de encima de alguna forma, o si no puedo, me la sigo quedando y trato de ver cómo la llevo a cabeza. Pero dejarla vacía por acortar el servicio es algo que me cuesta incluso hoy con buenos precios de la vaca vacía, ¿no? Por eso que yo, digamos, en un plan no acortaría, no me enloquecería por acortar el servicio. Tampoco es otra cosa que se tiende a hacer mucho, es adelantarlo, a analizar bien la cadena forrajera, porque muchas veces adelantarlo, estás luchando, o lo pueden adelantar un año, pero el año siguiente te viene, bueno, analizar bien la cadena forrajera y dónde está el pico de producción de pasto, y tratar de llegar bien con la vaca con buen estado del servicio, es clave, no enloquecerse. A veces es mejor atrasar, me he encontrado con que hemos tenido buenos resultados atrasando el servicio, porque la vaca llega mejor y tenés más concentrado, ¿viste? Hemos salido de servicios tempranos, no gran cantidad de días, pero 15 días hemos atrasado en algunos campos porque te permite mejorar, concentrar mucho. Yo te diría que me enfocaría, como te decía, en lo que es buen estado corporal al parto, para tener pues puerperios cortos, y manejo reproductivo ahí, preservicio. Manejo reproductivo es, bueno, ahora después de esto lo vemos, pero yo me concentraría en eso y no en acortar servicio. Después, digamos, la distribución viene sola. En todo caso, lidiar con ver qué haces con esa vaca cola, si te la quedás, no te la quedás, si la vendés, si la destetas antes, pero asegurarte el ternero. Sí, Matías. Te hago una consulta, digamos, a ver, como herramienta el destete precoz para utilizarlo en el rodeo cola para adelantar un poquito la vaca, yo no sé si una vaca cola me va a llegar alguna vez a cabeza, lo veo muy difícil, pero sí por ahí ganarle, no sé, una semana, 10 días de anticipación, tal vez como destete precoz, se podría manejar, independientemente de después si el costo del destete me garpa la preñez de la vaca, ¿no? Pero bueno, pero como para adelantarlo, usarlo como herramienta, ¿es viable? Sí, yo creo que sí. Es viable, hay que ver. Ahora vamos a ver que hay otras. Ahora yo les voy a mostrar algunos ensayos con protocolos hormonales y servicio natural. Todo hablando con inseminación también, digamos, usando protocolos y demás. Sí. Todas las que. Hay varias opciones de manejo reproductivo que te permiten adelantar el servicio. Está bueno, qué sé yo, como decís vos, Matías, la que es cola, ahí te va a llevar varios años, hay que ver, viste qué proporción de cola tenés, de vaca cola también, pero es un laburo que lleva varios años, ¿no? Ir adelantándola. A veces, muchas veces se descartan las vacas antes de que lleguen a tener una aparición más temprana. Pero bueno, hay varias herramientas como para poder adelantar, hacer cabeza de preñez, y el uso de protocolos hormonales en eso ha sido un cambio, yo le diría, en cría, una de las tecnologías más interesantes, sobre todo por la practicidad que tiene y por los costos que tiene, que ahora vamos a ver algo más. Para cerrarles esto que les quería mostrar del trabajo de Funston, bueno, también vieron algo parecido a lo que vieron con la vaquillona, con el novillo hijo de vaca que para en el primer tercio, también vieron algo muy parecido, ¿no? Aumentan, ese hijo llega con mejor peso al destete, tiene más peso de carcasa, bueno, y hasta mayor marbling, que eso es un poco más difícil de explicar. Otro análisis que me pareció interesante, también con datos de ese experimental de Nebraska, pero se suman algunos datos también de otra universidad que es de Dakota del Sur, es que la longevidad de esa ternera que queda como reposición, que nació en el primer tercio, es mucho mayor. O sea, la vida útil, fíjense que acá están las vacas nacidas en los primeros 20 días, del 20 al 40, y después del 40, y fíjense, acá está el porcentaje de permanencia en el rodeo. Fíjense que las que nacieron, las que fueron cabeza de parición, o sea que nacieron temprano, se mantienen por más tiempo en el rodeo. Estos son años, y esto es el porcentaje de vacas
que permanece en el rodeo. Lo mismo pasa, este es otro rodeo, donde fíjese que cae mucho más, o sea, hay más reposición, porque están en condiciones ambientales más complicadas. Y acá tienen edad cuando se diagnostican vacías, ¿no? Fíjense que las vacas del primer tercio tienen mayor edad cuando se diagnostican vacías, que significa que permanecieron más tiempo en el rodeo. Las que nacen cuerpo o cola, de alguna manera, quedan vacías en el camino y se van antes. Su vida productiva es más corta, digamos. Y otro dato interesante de esos trabajos es que el peso al destete de esas madres que nacieron en los primeros 20 días es más alto. Fíjense, en las barras negras es el peso al destete de las vacas que nacieron, ellas mismas, nacieron en los primeros 20 días de aparición. Fíjense que los pesos al destete fueron más altos, por lo menos en los primeros 6 partos, más altos que las de los segundos 20 días y los terceros 20 días, ¿no? O sea que no solo paren antes, sino que a su vez destetan más pesadas. Entonces, bueno, estas son, digamos, cuestiones que refuerzan la idea de que parición cabeza, no solo porque volvés a preñar la vaca más temprano, y además porque tenés un ternero que nace más pesado, sino porque la descendencia esa que dejás, en general, va a ser una descendencia que te va a dar terneros tempranos, terneros más pesados, en general al destete, ¿no? Seba, tengo una consulta respecto a esto. Sí. En el caso del primer destete, por ahí yo se lo adjudicaba un poco a que llega mejor desarrollada esa vaquillona cabeza, digamos. Pero en los siguientes, digamos, ¿a qué se lo podría adjudicar? Esto vos sabés que está buena la pregunta porque no hay. Estos son como los primeros estudios que se hicieron, y después no hay una buena discusión y un buen análisis con respecto a eso, ¿no? ¿Por qué decir, bueno, nacen más temprano y sí, son más pesadas son más pesadas, ojo que todos los pesos están ajustados por edad, o sea, no es que son más pesadas porque nacieron antes, en este caso, son más pesadas ajustadas por edad. Bien. O sea, a misma edad son más pesadas, o sea que te dan hijos más pesados. Hay una cuestión acá que tiene que ver con la precocidad sexual que está asociada a parámetros de crecimiento, evidentemente. O sea, eso es un poco lo que se discute en estos trabajos, aunque no está del todo desarrollado, pero sin duda que las vacas que paren antes son más precoces, han sido más fértiles, y la precocidad y la fertilidad está asociado al crecimiento. O sea, nosotros cuando evaluamos vaquillona, la más pesada, la que más grasa tiene, la que más creció, es la que antes entró a ciclar y la que primero se preñó. Entonces, crecimiento y fertilidad están como bastante asociados, y por eso te encontrás con estas cuestiones, probablemente. Sí. Che, a ver, no sé qué les parece, ya son las 9:30. Yo tengo acá, seguido de esto, hay como 6 o 7 diapos más relacionadas a lo que es la parte más reproductiva, de cómo nosotros trabajamos con diagnóstico de anestro, no, sin meternos mucho en la cuestión veterinaria, y algunos tratamientos para salir del anestro nutricional, ¿no? Si quieren. Bueno, y después viene la parte más de nutrición de la vaca durante la gestación y durante los primeros días de lactancia. ¿Les parece, porque ya vamos más de 1 hora y pico, de hacer un corte? Armamos un mate y seguimos. Dale, sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dale. Bueno,